Cuando hablamos de leyendas de la lucha libre profesional, decir que pocos nombres son capaces de equipararse al de Ric Flair es quedarse corto. Con un carisma desbordante y una destreza de las más pulidas de su momento, el hombre logró poner todo el negocio de cabeza, volviéndose prácticamente el símbolo que representaba lo que la lucha libre era, y lo que debía ser a nivel global. Su impacto en el negocio y todo el medio popular es tal, que pese a que su característico personaje y apodo fue casi enteramente tomado del también legendario Buddy Rogers, lo enaltecería a tal punto que al mencionar las palabras chico natural, seguramente que a todo mundo quien primero le llegará a la mente es aquel que posee el récord de mayor cantidad de campeonatos mundiales ostentados. Esto último es otro punto obligatorio a la hora de hablar de Flair, quizás incluso el más importante, pues mientras que muchos de los fanáticos de los 2000 hasta nuestros días no han sido capaces de sumergirse realmente en sus habilidades verbales y luchísticas, por lo que el chico natural es tan rememorado a nivel atemporal es por poseer la increíble cantidad de 16 reinados mundiales, siendo desde hace más de una década, y desde 2017 junto a John Cena el luchador que más preseas de esta categoría ha capturado. Aunque por supuesto, esto no es del todo cierto, pues la realidad es que Ring no solo continúa como el definitivo número uno en este aspecto, sino que el margen de diferencia con Cena es más que notable con un total de 21. Pero, ¿y si este tampoco es el número real? La verdad es que además de legendaria, la carrera del luchador y su trayectoria como campeón mundial es bastante enigmática, siendo que hasta el mismo Flair se ha mostrado dubitativo sobre el número real en bruto de sus ostentaciones, y en este video intentaremos precisamente despejar un poco este enigma, repasando cada una de estas tanto reconocidas como no reconocidas junto con la razón detrás de estas últimas, con el fin de entender mejor la carrera del hombre de los 60 minutos, y resolver de una vez por todas uno de los mayores debates que giran en torno al mundo de la lucha libre. Les saluda una vez más Rockster 0112, y así, damos inicio a este video. Luego de haber sufrido un aparatoso accidente en avión en 1975 que amenazó con alejarlo de los cuadriláteros el resto de sus días, y de una sorprendente recuperación que lo obtendría de regreso en los encordados menos de un año después, Ric Flair adoptaría el personaje del chico natural y su popularidad empezaría a crecer como la espuma y posicionarse como uno de los nombres más importantes de la NWA, capturando numerosos campeonatos hasta que finalmente el 17 de septiembre de 1981 llegaría su verdadero primer momento en el máximo estrellato durante un house show celebrado en Kansas, al vencer a Dusty Rhodes y ganar el título mundial de la alianza en una lucha donde Lutes era el árbitro especial, y que pese a no ser un espectáculo grande o siquiera televisado, consolidaría a Flair como el hombre número uno entre los territorios. Luego de meses defendiendo exitosamente el campeonato a lo largo de numerosos territorios, y dar aún más credibilidad a su figura como el número uno del negocio, el largo recorrido de reinados no reconocidos de Ric Flair empezaría menos de un año después de su primera gloriosa captura, de manos del mismo hombre a quien le había arrebatado la presea en primer lugar, Dusty Rhodes. Bueno, no exactamente Dusty, sino más bien el luchador enmascarado que conoceríamos como el Jinete de Medianoche. La cuestión con este combate, es que ocurrió en Florida, territorio donde Rhodes tenía temporalmente prohibido luchar debido a ser derrotado en una lucha de apuestas contra Kevin Sullivan, por lo que para poder intentar recuperar el título este optó por ponerse una máscara y encarnar al misterioso Jinete de Medianoche, que para nada tenía rasgos y voz demasiado similares al sueño americano, y que insospechadamente se convertiría en una leyenda del folclore de NWA. Esto nos llevaría finalmente al 9 de febrero de 1982, cuando la lucha entre este y el chico natural por las 10 libras de oro se llevaría a cabo, donde para la sorpresa de los presentes, el enigmático enmascarado lograría la victoria a través de un conteo de 3 totalmente limpio.
Sin embargo, en este año todavía nos encontrábamos en una época bastante curiosa del negocio en Estados Unidos, sobre todo de la alianza, debido a que unas muy peculiares reglas vigentes en aquel entonces eran ciertas prohibiciones que tenían los luchadores enmascarados, entre estas el cargar con el título sin despojarse de su máscara. Debido a que por la prohibición a Rhodes de luchar en Florida, en caso de quitarse la máscara, se le sería arrebatado el título de todas formas, el jinete de medianoche se negaría a hacerlo, viéndose finalmente obligado a devolverle el cinturón al chico natural, para que posteriormente esta captura no fuese reconocida por la alianza, mientras que en lugar de tomar la retoma de Flair como un segundo reinado, se ignorarían los hechos y se haría pasar esto como una continuación del primero. Como ya veremos a continuación, este caso estaría lejos de ser la última vez en que la NWA llevaría a cabo estas prácticas. Casi 7 meses después del incidente con el jinete de medianoche, para el 29 de agosto Ric Flair se vería en República Dominicana, donde tendría que poner el título en línea frente al mayor héroe local de lucha, Jack Veneno, en un combate que sería muchas cosas menos rutinario. La multitud estaba al borde de la explosión en un efusivo apoyo al héroe local, y desprecio tanto al chico natural, quien desempeñaba muy bien su papel como villano, pero principalmente sobre el individuo que lo acompañaba, el controvertido Roddy Piper. Según se cuenta, el plan original para este encuentro era que en su clímax Piper interfiriera costándole la victoria a Veneno, sin embargo este final debió ser cambiado a último momento ya que se temía que la audiencia asistente armara un completo revuelo en el estadio al ver a su ídolo ser derrotado por culpa del luchador más odiado de aquel entonces. De esta forma, Jack lograría vencer al chico natural limpiamente convirtiéndose en el nuevo monarca máximo frente a la incontenible efusividad de los fanáticos, pero su gloria solo duraría poco más que esto. Siendo que el plan nunca fue que Flair perdiera el título, rápidamente la alianza ideó un plan para devolverlo a la cintura de este, el cual consistía en hacer que Jack Veneno se negara a defender el campeonato fuera de su país natal, por lo que el 7 de septiembre de 1982 sería despojado de este y regresado a Rick, mientras que también procedieron a no reconocer el reinado del luchador dominicano, y como en el caso anterior fingieron que el chico natural nunca perdió el título, por lo que en vez de reconocer esto como un tercer reinado, lo tomarían como una continuación del primero. Unos 4 meses después de los sucesos en República Dominicana, una situación similar ocurriría esta vez en Puerto Rico. En esta ocasión de manos de uno de los cofundadores de la WWC y también héroe local puertorriqueño, Carlos Colón, Flair se vería perdiendo su título el 6 de enero de 1983, en un combate no televisado donde el campeonato mundial de la WWC también estaba puesto en juego, siendo que incluso la lucha fue vendida como una de unificación de ambas preseas. Aparentemente, la NWA nunca estuvo de acuerdo con esta idea de los campeonatos unificados, y mucho menos con Carlos Colón como campeón, por lo que aprovechando el hecho de que la lucha no fue ni siquiera grabada, negaron la existencia de la misma, y reconociendo a Colón como campeón, y regresando el título a Flair el 10 del mismo mes donde, tal como meses atrás, en vez de reconocer esto como un cuarto reinado, sería tomado como una continuación del primero. Como si esto ya no hubiese cruzado el límite del absurdo, tan solo un mes después retomarían su dudosa práctica, esta vez en Trinidad y Tobago con el otro cofundador de la WWC, Víctor Jovica. El cambio titular sucedería el 8 de febrero de 1983, con un caso similar al anterior donde los detalles de la lucha son poco detallados en el mejor de los casos, siendo que al menos a conocimiento público no existe ningún material visual. Según se cuenta, Jovica venció a Flair tras presionar sus hombros sobre la lona, forzándolo hasta que el conteo llegó a 3, lo que lo convirtió en el nuevo campeón mundial de la NWA, e incluso dejando el lugar de los hechos con el cinturón en mano.
3 días después, la alianza despojaría a Víctor del título, supuestamente debido a que los pies de este estaban debajo de las cuerdas durante el conteo final, aunque otras versiones cuentan que quien estaba en esta posición era el chico natural. Sea como sea, supongo que ya para este punto se habrán aprendido de memoria el modus operandi de la NWA, y si pensaban que en esta ocasión volvería a pasar lo mismo, están totalmente en lo correcto, con el título regresando a Flair, Jovica no siendo reconocido como campeón, así como el irreconocimiento de esta quinta captura titular, considerando esto aún como el primer, y muy entre comillas, ininterrumpido reinado de Flair. Luego de casi 2 años como campeón, y de 5 reinados que fueron reconocidos como si solo hubiese sido uno, finalmente Ric Flair perdió su título mundial frente a Harley Race el 10 de junio de 1983 en un cambio titular que finalmente sí sería reconocido por la alianza, y el chico natural duraría meses sin sostener el título, aunque nunca se alejaría realmente de su órbita, hasta conseguir su revancha el 24 de noviembre de aquel año en el evento popularmente llamado el WrestleMania antes de que WrestleMania apareciera, el primer Starrcade, cuyo eslogan, "A Flair for the Gold", daba una pista no muy sutil de quién iba a ser el protagonista del mismo. De esta forma, tras una lucha que vio a 2 de los más habilidosos luchadores mostrando lo mejor que el wrestling de la década podía ofrecer, el chico natural reconquistó su campeonato, y sería apenas ahora que la NWA vendría a reconocer un segundo reinado por parte de este, aunque pasando por alto las tomas oficiales, este realmente figura como la sexta captura del luchador. Pese a los 4 cambios titulares que ocurrieron en su supuesto primera ostentación, la NWA reconoce este reinado de Flair bajo una duración total de 631 días ininterrumpidos antes de finalmente querer reconocer a Harley Race, pero ahora con su segundo reinado oficial estas prácticas volverían a aparecer, y sería al mismo Harley el primero en sufrirlas. Para el 20 de marzo de 1984, y durante su segundo reinado reconocido, las reanudadas defensas a nivel internacional del chico natural lo terminarían dirigiendo a Nueva Zelanda, donde él como Harley se asociarían con un promotor local con tal de impulsar la popularidad de la lucha libre del territorio, y no se les ocurrió una mejor forma que organizar un combate no grabado el uno contra el otro donde el título no solo estaría en juego, sino donde Race arrasara completamente con Flair y lograra su 8ª coronación, que en aquel momento sería un número récord de campeonatos mundiales conseguidos. Aunque en un principio la NWA reconoció el cambio, tan solo 3 días después cambiarían de opinión, volviendo a usar el comodín de que si no fue grabado, entonces no existió, y le regresaron el campeonato a Flair, fingiendo que su ya entre comillas segundo reinado no había sido interrumpido. Como dato extra, años después con la WCW siendo propiedad de Ted Turner y estando completamente desligada de la alianza, este cambio titular, y por lo tanto el reinado de Race y el de Flair fueron reconocidos por la empresa, pero con la desaparición de esta en 2001, volvieron a ser reconocidos a nivel mundial. Desde 1981, incluso antes de que Ric Flair capturara su primer título mundial, este había sembrado una fuerte rivalidad con la joya de la corona de la casa Von Erich, David, que con el paso de los años pese a que sus caminos estaban mayormente divididos, se encargaron de mantener viva. Para 1984, David se había vuelto toda una celebridad del negocio a nivel internacional reconocido como uno de los mejores elementos con los que se podía contar, y con la NWA, no queriendo desaprovechar esto, se encargarían de volver a juntar los caminos de este y del chico natural, con la finalidad de desarrollar un feudo en el que según se cuenta, la Rosa Amarilla de Texas lograría convertirse en el máximo monarca de la alianza. Aunque se planeaba que esto ocurriera en los meses más tempranos del año, el ángulo debió posponerse debido a que David tenía compromisos con la All Japan Pro Wrestling, los cuales lo mantendrían en tierras niponas al menos hasta el mes de abril.
Como ya sabrán muchos, el joven luchador no volvería a pisar suelo estadounidense con vida, pues fallecería el 10 de febrero a causa de una gastroenteritis, y todo plan que se tuviera con él a su llegada en consecuencia estaba imposibilitado. Aún así, pese a su muy prematura muerte, la historia del joven luchador no había acabado, siendo que el 6 de mayo su padre organizaría un evento en su memoria que contaría con más de 43.000 asistentes, y que vio a Ric Flair defender su título frente a uno de los hermanos del Occiso, Kerry Von Erich, donde este último lograría capturar las 10 libras de oro en honor a su hermano mayor. Pero pese al buen gesto que tuvo la NWA para dar tributo a la memoria de David a través de su hermano Kerry, la verdad es que no estimaban tanto a este último como si lo hacían con la Rosa Amarilla, por lo que su reinado solo duró poco más de 2 semanas antes de regresar a la cintura del Chico Natural el 24 de mayo. El cambio titular, y por lo tanto los reinados de Kerry y Flair serían reconocidos por la alianza, siendo para este último el tercero de forma oficial, y el octavo si contamos los totales. Entre todos, el siguiente es el cambio titular del que menos información se puede encontrar, siendo obviado incluso por muchos portales que ya han intentado recopilar todos los reinados mundiales del Chico Natural, y siendo la información disponible casi tan vaga, que si no fuese por haber encontrado la fecha en la que ocurrió el combate con la ayuda de Unfair y Mr. WWE, seguramente no lo habría incluido en este listado. Para esta ocasión, el Chico Natural se enfrentaba con un muy antiguo rival, Wahoo McDaniel, en uno de numerosos combates que habían estado teniendo en esos meses por el campeonato mundial, donde Flair se las arreglaba para ganar una vez tras otra. Este modus operandi aparentó dar un dramático giro el 18 de agosto de 1984 en Carolina del Norte, cuando finalmente McDaniel lograría vencer a Flair con un conteo exitoso de 3, ganando el título como era de suponerse, pero de nuevo, el verdadero antagonista sería la sala de juntas de la NWA, según se cuenta, revirtiendo el resultado del combate, y descalificando al luchador de forma muy polémica. Como ya debemos asumir que era la costumbre, el cambio titular no fue reconocido, el título fue regresado a Flair, y los hechos de ese día fueron ignorados, tomando esto aún como parte del tercer reinado oficial, supuestamente ininterrumpido del luchador. Como dato extra, si bien como hemos visto hasta el momento, los encargados de la alianza tenían sus mañas y no dudaban en ignorar por completo un cambio titular de forma arbitraria, esta no sería la primera vez que hacían esto con McDaniels. De hecho, para ser exactos era la cuarta, siendo las 3 ocasiones anteriores con el campeonato estadounidense, aunque en estas siquiera le reconocieron sus reinados como oficiales. Este es otro cambio titular no reconocido, pero que de igual forma debido a su contexto, intención de desarrollar una buena historia y consecuencias, resulta mucho más justificable que casi todos los de su tipo que se han visto hasta el momento. Este sucedería el 28 de noviembre de 1985 en la edición de Starrcade de aquel año, que vería en su evento estelar a Ric Flair enfrentándose a Dusty Rhodes con el campeonato en juego, en la que sería catalogada como una de las luchas más cruciales en la carrera de ambos luchadores, y en el que Rhodes lograría llevarse la victoria con un conteo de 3, convirtiéndose en el nuevo monarca de la alianza. El problema para él vendría momentos después ya tras bastidores, pues quien había hecho esta cuenta de 3 fue Stu Short, quien hizo el papel de árbitro de reemplazo debido a que el referee original, Tommy Young, había sido derribado en el transcurso del combate. Sería el mismo Young quien revertiría la decisión de su colega, para en cambio determinar que en efecto Dusty había sido el ganador, pero por descalificación debido a la interferencia de Arn Anderson, y por lo tanto el título le fue regresado a su antiguo portador. El cambio titular no fue reconocido y el tercer reinado oficial de Flair se mantuvo como ininterrumpido, mientras que este episodio sirvió como preludio fundamental para la posterior formación de los 4 jinetes originales.
8 meses después de los eventos de Starrcade, y tras más de 2 años de un reinado con 2 cambios no reconocidos, finalmente el 26 de julio de 1986 durante la gira de The Great American Bash, Ric Flair perdería su presea frente a Dusty Rhodes en una lucha de jaula de acero, dándole por fin a este su tan preciado tercer reinado que venía buscando desde hacía todo un lustro, y que se le había sido negado en 2 ocasiones. En realidad, poco glorioso resultaría y más bien maldita sería su suerte, pues sí, en esta ocasión sí se le reconoció su reinado. Sin embargo, esta no solo sería la última vez que el sueño americano capturaría el título, sino que su ostentación apenas duraría unos tristes 14 días antes de volverlo a dejar caer frente al Chico Natural, en un house show celebrado en Missouri el 9 de agosto de 1986, lo que ciertamente se queda muy corto si lo comparamos con el reinado de 793 días que lo había precedido, y el de 412 que vendría a continuación. Este sería el 4º reinado oficial de Flair, y el 11º total. Luego de 412 días como campeón, el 25 de septiembre de 1987 en el show de NWA, World Wide Wrestling, Ric Flair fue vencido en un combate titular por Ron Garvin, en medio de un ángulo donde el Chico Natural se había estado intentando involucrar con la esposa de su hijastro. Siendo que el luchador nunca fue tratado como para darle tal presea, la razón detrás de su coronación realmente fue una cuestión de oportunismo, ya que Jim Crockett había programado el Starrcade de aquel año para que se celebrara el mismo día que la entonces WWF llevaría a cabo Survivor Series, por lo que desde un principio se planeó que el Chico Natural perdiera el campeonato únicamente para darle una nueva gloriosa coronación en el evento ya mencionado, con tal de hacer frente al producto de Vince McMahon, y por lo que aquel que le quitara el título a Flair solo sería un campeón de transición. Así, mientras a sabiendas de esto la mayoría de luchadores rechazaron ocupar este puesto, Ron Garvin, de ese entonces 42 años, lo vio como su única y última oportunidad de ser campeón máximo, y como ya estaba establecido su reinado, duró 2 meses antes de finalizar el 26 de noviembre en Starrcade, dando esto inicio a la 5ª ostentación oficial de Flair. Para enero de 1989, Ricky Steamboat estaría viendo su salida de las filas de WWF para en cambio embarcarse en la ahora conocida como WCW, que en esos meses había sufrido un dramático cambio luego de que Ted Turner comprara la compañía meses atrás, y en esta segunda etapa en estas tierras que casi se hubieran podido catalogar como totalmente nuevas, haría un regreso por todo lo alto al revelarse como el compañero sorpresa de Eddie Gilbert, para enfrentar a Barry Windham y al entonces campeón mundial de NWA, Ric Flair, siendo el equipo del Hot Stuff y Steamboat quienes saldrían victoriosos. Esto le valdría una oportunidad al Dragón para enfrentarse al Chico Natural por su campeonato en el evento de Keytown Rumble celebrado el 20 de febrero, donde Steamboat lograría imponerse convirtiéndose en el nuevo monarca, lo cual sería el comienzo de la catalogada como una de las mejores trilogías de lucha en la historia, siendo el segundo encuentro disputado el 2 de abril en el evento de Clash of Champions donde Steamboat lograría retener, y el tercero el 7 de mayo en Wrestlemania, donde el Chico Natural lograría reconquistar su presea, consiguiendo así su 6º reinado oficial. El reinado de Flair se extendería por todo el resto de 1989, y en 1990 tanto él como los otros miembros de los 4 jinetes se verían enfeudados con Sting, quien figuraba como el contendiente número 1 por el campeonato mundial. Lamentablemente para él, antes de que pudiera validar su oportunidad, sufriría una legítima lesión al interferir durante una lucha de jaula donde los jinetes estaban involucrados, por lo que los planes debieron ser suspendidos y buscar un rival sustituto para el Chico Natural para la edición de Wrestlemania de aquel año, que resultó siendo Lex Luger.
Según se cuenta, parte de la directiva deseaba que Luger saliera del evento como campeón, sin embargo Flair se negaría a esto debido a que tras bastidores había forjado una buena amistad con Sting, y luego de que este se lesionara el chico natural le había prometido que conservaría el campeonato hasta su regreso, para perderlo contra él. Cumpliendo su palabra, Flair se mantuvo como campeón hasta que el 7 de julio en The Great American Bash por fin tuvo su combate titular contra Sting, donde este último salió ganador capturando su primer título mundial. Este reinado se extendería unos 188 días antes de que el 11 de enero de 1991 en un house show el chico natural volviera a hacerse con el campeonato, dando comienzo a su séptimo reinado oficial. Aquel 11 de enero de 1991 fue un día bastante peculiar que se caracterizaría no solo por el chico natural recuperando una vez más el campeonato de NWA, sino por al mismo tiempo convertirse en un campeón mundial inaugural. La cuestión con esto está en que desde que Ted Turner compró la Jim Crockett Promotions y la rebautizó como WCW en 1988, su intención era la de eventualmente alejarse de la NWA, y capitalizar la marca de la empresa misma por encima de la alianza, y en aquel show de 1991 esto se manifestó con el surgimiento del Campeonato Mundial de WCW, el cual fue representado por el mismo título de la alianza, y que entró en vigencia en el mismo instante en el que Flair consiguió el campeonato de manos de Sting, por lo que además de iniciar su séptimo reinado mundial oficial con el título de NWA, también fue coronado como el primer campeón mundial de WCW. Este reinado inaugural fue reconocido tanto por la alianza, así como hasta nuestros días sigue siendo validado por la mayoría de empresas y medios de wrestling en general, a excepción de WWE, siendo esta la primera captura titular del luchador que pese a ser reconocida, ha sido completamente ignorada por la empresa de Vince McMahon. Siendo que los eventos de enero de 1991, con Flair convirtiéndose en campeón inaugural de una marca al capturar un título de otra marca que ya había conseguido más de una decena de ocasiones, dejaron confundidos a muchos, la situación a partir de este punto tan solo se complicaría aún más. El 21 de marzo de aquel año, Flair perdió el título de la NWA contra Tatsumi Fujinami en Tokio, lo que solo crearía caos respecto a la situación del título de WCW, ya que este no contaba con un cinturón propio, sino que era representado por el mismo de la alianza, el cual ahora pertenecía a Fujinami. De esta extraña situación derivaría todo un desastre en el que una parte de la comisión de la alianza no quiso reconocer el cambio titular, por lo que seguían viendo a Flair como campeón, mientras que otra parte sí lo validó, siendo que en su contexto el chico natural abandonó las tierras niponas aún siendo reconocido como campeón de WCW, mas no como campeón de NWA, y asimismo sin un cinturón que representara el título que aún conservaba. Flair recuperaría el campeonato de NWA el 19 de mayo frente al mismo Fujinami en el evento de Super Brawl, lo cual deriva en otra situación extraña más, pues este cambio titular sí sería enteramente reconocido por la alianza y el resto del mundo del wrestling, sin embargo no por WWE, lo cual resulta aún más raro si tomamos en cuenta que la empresa de Vince McMahon sí reconoce el reinado de Tatsumi Fujinami. Desafortunadamente para Flair, luego de su infame desacuerdo con Jim Herd, el 1 de julio se vería despojado del título de WCW y despedido de la empresa, aunque debido a que el campeonato de NWA funcionaba de forma independiente a esto y el chico natural aún lo conservaba, se fue a WWF llevándose con él el cinturón que representaba a ambos títulos, y al Flair presentarse en el territorio McMahon con este, se desencadenarían aún más problemas con la alianza queriendo demandar al luchador por tal acción, aunque se vieron imposibilitados debido a que eran ellos quienes estaban en deuda con Rick, pero aún así la entonces WWF prefirió no arriesgarse y no mostrar más aquel título en televisión.
En la resolución de este caso, el 8 de septiembre el campeonato de la Alianza quedaría vacante, siendo la primera vez en toda su historia que esto sucedía, y continuaría en este estado hasta el 12 de agosto de 1992, al ser capturado por Masahito Kono tras derrotar a Rick Rude en la final del G1 Climax. Ahora en tierras McMahon, las posibilidades para el chico natural parecían infinitas, y los Dream Match que los fanáticos empezaron a anhelar no se hicieron esperar, siendo el más grande contra el entonces campeón de la empresa, Hulk Hogan. Pero para este momento, el Hulkster estaba en medio de un feudo contra el Undertaker, quien en el evento de Survivor Series lograría ganar el título gracias a la interferencia del mismo chico natural. Debido a una serie de acontecimientos posteriores, para el mes de enero de 1992 el título máximo estaría vacante, por lo que se aprovecharía la edición del Royal Rumble de aquel año para determinar a su nuevo portador. De esta forma, en lo que destaca como una de las batallas reales más memorables, y con la ayuda de Hulk Hogan, Ric Flair se llevaría la victoria capturando su primer título mundial de la entonces WWF, y de paso marcaría algunos récords, como ser quien más había durado dentro de este tipo de combate, siendo el tercero en ingresar y soportando más de 59 minutos, convertirse en uno de los dos luchadores en haber ganado tanto el campeonato mundial de NWA como el de WWF, siendo el otro su modelo a seguir Buddy Rogers, y además siendo hasta aquel momento el luchador que más rápido ganaría el campeonato mundial tras su debut, tomándole tan solo 132 días, por lo que no es sorpresa que este destaque como una de las coronaciones más legendarias habidas. Tras su victoria en la batalla real, originalmente el plan para el chico natural le dirigía a una lucha contra Hulk Hogan en el magno evento, sin embargo los planes serían cancelados, haciendo que el Hulkster se enfeudara con Sid Justice, mientras que Randy Savage saldría como el retador de Flair, en una storyline donde Rick afirmaba haber tenido una aventura con Elizabeth, que luego se demostraría ser falso, y así, en WrestleMania 8 Randy vencería a Flair convirtiéndose en el nuevo monarca. Los roces entre ambos continuarían por los siguientes meses, hasta que en SummerSlam de aquel año Rick y Mr. Perfect atacarían a Savage lesionándole la rodilla de paso, lo cual fue posteriormente aprovechado por el chico natural para recuperar el título mundial el 1 de septiembre. Su reinado sería de poco más de un mes, perdiéndolo contra Bret Hart el 12 de octubre, siendo esta la última vez que Flair capturaría el campeonato, y en febrero de 1993 se vería saliendo de WWF. En el mismo mes de febrero, Flair haría su regreso a la WCW, aunque en un principio bajo una cláusula de no competencia, dedicándose durante varios meses a presentar un programa de entrevistas con el resto de luchadores de la empresa llamado A Flair for the Gold. Casi tan pronto como el hombre regresó a la acción, se vería enfrentándose al entonces campeón de NWA, Bart Windham, derrotándolo y capturando el que sería su noveno reconocido, y último título mundial de la alianza. Este reinado tan solo duraría unos 57 días, pues en septiembre de 1993 la WCW se separaría totalmente de la NWA, y por obvias razones su campeonato principal debía quedarse con ellos, por lo que se le arrebataría al chico natural quedando vacante. Ahora separados de la alianza, la WCW necesitaría una solución rápida para resolver su dilema respecto a no contar con un campeonato mundial, y su solución sería tomar el Big Gold Belt, que desde 1986 había representado el título máximo de la alianza, y lo rebautizaron como el Campeonato Mundial Internacional de Pesos Completos de WCW, siendo este el tercer título que la emblemática presea representaba.
en vez de inaugurarlo como vacante, el campeonato mundial internacional le fue otorgado a Flair ya que su reinado como campeón de NWA fue interrumpido por la separación de la empresa de Ted Turner de esta, teniendo su reinado una duración de 63 días antes de perderlo contra Rick Rude el 19 de septiembre de 1993. Este reinado no es reconocido por WWE, debido sobre todo a no reconocer el Campeonato Mundial Internacional como un título, valga la redundancia, de categoría mundial, mientras que otros han incluso llegado a considerar este reinado como una continuación de su última ostentación con el título de NWA, razón por la que su reinado es contado desde el mismo día en que le arrebató la presea de la alianza a Barry Windham, pese a la fragmentación de las relaciones y a que ambos cinturones ya pertenecían a linajes completamente distintos. De su derrota a manos de Rick Rude en Fall Brawl, nos vamos al 27 de diciembre en la celebración del 10º aniversario de Starrcade, cuando el Chico Natural se vio enfrentando al entonces campeón mundial de WCW, Vader, en una lucha de carrera contra título, donde quien originalmente se iba a enfrentar a este último era Sid Vicious, sin embargo sería cambiado por Flair debido a cierto incidente real en el que Sid apuñaló repetidas veces a Arn Anderson con unas tijeras en un cuarto de hotel, causando esto su despido inmediato de la empresa. Aún así, pese al cambio repentino de retador, el hecho de que el evento se celebraba en la ciudad de Flair y que este había puesto su carrera en juego, fueron suficiente para que el combate tuviera una buena recepción, y tal como estaba planeado con Vicious, Rick se llevó la victoria capturando su segundo título máximo de WCW, y cuya duración es discutida entre los 111 y los 198 días, debido al hecho que veremos a continuación. Luego de tener una etapa siendo uno de los face principales de la empresa, para la primavera de 1994, el Chico Natural mostraría tintes de twinner tras volverse a ver las caras con uno de sus más emblemáticos rivales, Ricky Steamboat, lo que eventualmente le llevaría a poner el título en la línea frente a este en el evento de Spring Stampede, el cual contó con un final bastante polémico, siendo el resultado un doble conteo. Debido a esto, se declaró la lucha como un empate, pero es aquí donde está lo interesante, pues en vez de dejarle el título al campeón, como se suele hacer en estos casos, el campeonato quedó vacante, por lo que técnicamente este sería el final del reinado de Flair, cumpliendo 111 días. Sin embargo, y como es de esperar, una revancha sería celebrada, teniendo esta lugar en un episodio de WCW Saturday Night, donde esta vez sí, el Chico Natural lograría llevarse la victoria y en teoría empezando su tercer reinado con este título. Pero la WWE no reconoce que el título haya quedado vacante en el evento de Spring Stampede, por lo que en consecuencia tampoco reconocen esta captura titular, lo que significa que bajo sus términos todo esto forma parte del segundo reinado de Flair, lo que le daría a este una duración de 198 días. Con Flair dejando atrás su feudo contra Steamboat aún conservando su campeonato, terminaría de pasar completamente a heel y tomaría a Sherry Martel como su manager. Pero luego de estar saliendo airoso, para el mes de junio otro antiguo rival asomaría la cabeza para recordarle que no era el único campeón mundial de la empresa, siendo este Sting, quien en aquel momento ostentaba el título mundial internacional.
Con ambos campeones mundiales enfeudados, pronto se pactaría una lucha entre ambos con la intención de unificar ambos títulos, la cual se terminaría celebrando en el evento de Clash of Champions el 23 de junio de 1994, donde tras unos 20 minutos de acción, finalmente Rick con la ayuda de Sherry sería quien se alzara como el ganador, capturando el campeonato mundial e internacional, el cual automáticamente fue unificado, convirtiendo al chico natural en el primer y último ostentor de este título. Esta captura titular no es reconocida por WWE, debido a lo anteriormente dicho de que esta empresa nunca ha reconocido el campeonato mundial e internacional como un campeonato de categoría mundial. Además, tampoco reconocen la captura de un nuevo título por parte de Flair, que en teoría sería el resultante de la combinación de ambos campeonatos, pero esto es debido a que más que una unificación, lo que realmente ocurrió es que el campeonato mundial de WCW absorbió al mundial internacional, aunque se usaría la correa de este último, es decir el Big Gold Belt, para representar al ahora único y definitivo título máximo de la empresa de Ted Turner. Desde la noche de su unificación, Rick solo conservaría el campeonato durante 24 días más, antes de perderlo contra Hulk Hogan en el evento de Bash of the Beach. Luego de perder su último campeonato mundial, el feudo entre Flair y Hogan continuaría hasta una lucha donde supuestamente la carrera del chico natural estaba puesta en juego y donde este perdió, lo cual le permitió tomarse unos meses de descanso, hasta regresar como manager de Vader y que posteriormente Hogan y Savage pidieran a la gerencia que le dejaran luchar otra vez. Con el paso de los meses y tras formar una nueva versión de los Cuatro Jinetes junto con Arn Anderson, Chris Benoit y Brian Pillman, nos trasladamos al 27 de diciembre de 1995, cuando en el evento de Starrcade, Flair se enfrentaría a Lex Luger y a Sting para determinar quién lucharía por el campeonato de WCW esa misma noche, que en aquel momento era ostentado por Randy Savage, saliendo Rick como el ganador, y asimismo derrotando al Macho Man más tarde con la ayuda de sus jinetes, capturando el título por cuarta ocasión, aunque lo perdería tan solo 26 días después frente al mismo Randy. El feudo entre Flair y Savage continuaría, siendo su próxima cita en el evento de Super Brawl 6, celebrado el 11 de febrero de 1996, en una lucha dentro de una jaula de acero, donde el chico natural se llevaría la victoria gracias a que Miss Elizabeth traicionaría a Randy y lanzaría uno de sus zapatos para que Flair lo pudiera usar como arma. Este reinado le duraría a Rick unos 71 días, hasta perderlo contra el entonces conocido como el Gigante en el episodio de Nitro del 22 de abril. Luego de perder el campeonato en 1996, Ric Flair pasaría el mayor tiempo que había tenido sin capturar un campeonato mundial desde que capturó su primer título de NWA, tardando casi 3 años. Ahora en 1999, el chico natural estaba en feudo con toda la nueva orden mundial, y por lo tanto con su líder y entonces campeón máximo Hulk Hogan. Este feudo le llevó a una lucha contra Eric Bischoff por la gerencia de la empresa, el cual Rick ganaría, usando este poder para pactar una lucha entre él y Hogan por el título en el evento de Super Brawl, el cual sería ganado por este último, debido a la traición por parte de David Flair a su padre. Lidiando con todo esto, una revancha sería pactada para el evento de Onsensore, en una lucha del primero en sangrar dentro de una jaula de acero con alambre de púas, donde si el chico natural ganaba no solo obtendría el título, sino que sería el presidente de WCW de por vida. Tal cual, pese incluso a ser el primero en sangrar, debido a que el referee Charles Robinson estaba conspirando del lado del chico natural, este se llevaría la victoria por conteo de 3, mientras le aplicaba una figura 4 al Hulkster.
Tras esto, Flair tendría un ángulo en el que abusaría de su poder hasta que entre Bischoff y Sting lo detuvieron, mientras que su reinado tan solo duró 28 días antes de perderlo contra Diamond Dallas Page el 26 de abril de 1999, en un fatal de 4 esquinas, donde también participaban Kevin Nash y Goldberg. La verdad, es que ya siendo evidente que la época de auge del chico natural había acabado, y que este ya era tratado más como leyenda que como sensación, sus últimas ostentaciones como campeón mundial fueron muy cortas como ya hemos ido viendo, y de igual forma son más resumibles. La séptima vez que este capturaría el título máximo sería para el 2000, en una lucha contra Jeff Jarrett, que originalmente se suponía que se celebrara en la edición de The Great American Bash de aquel año, pero que por distintas circunstancias fue adelantado al episodio de Nitro del 15 de mayo. Rick se llevaría la victoria tras un roll-up, pero lo cierto es que no hay nada que decir sobre este reinado, pues tan solo 7 días después Vince Russo le despojaría del campeonato, dejándolo vacante. La misma noche que el título quedó vacante, Russo se lo entregó a Jeff Jarrett de regreso, sin embargo Kevin Nash se interpondría en esto robándose el cinturón, con la intención de que Ric Flair recuperara el campeonato que injustamente se le había sido arrebatado. Esto terminaría llevando a una lucha entre Jarrett y Nash 7 días después de que el chico natural fuese despojado del título, siendo Nash quien saldría como el campeón, pero renunciando al título 6 días después en el episodio de Nitro del 29 de mayo del 2000, para en cambio entregárselo a Rick, reflexionando que este era quien se lo merecía. Aún así todo este esfuerzo por parte de Kevin sería totalmente en vano, pues esa misma noche Flair perdería el campeonato contra Jeff Jarrett con la ayuda de Vince Russo, marcando este un final más bien amargo no solo para aquel Nitro, sino para la historia del chico natural como campeón mundial, pues esta sería la última vez que cargaría con uno. Y con esto, Ric Flair habría acabado su trayectoria de 19 años capturando campeonatos mundiales, acumulando según nuestra cuenta un total de 28 preseas totales obtenidas entre las reconocidas y las no reconocidas. Entre estos, 16, que es el número de reinados aceptado por la WWE, son únicamente con el Campeonato Mundial de la NWA, 2 son con el Campeonato de la WWE, 2 con el Campeonato Mundial Internacional de la WCW, y 8 con el Campeonato Mundial Pesado de WCW. Mientras tanto, los 21 reinados mundiales que se le reconocen oficialmente son conformados por 9 con el campeonato de NWA, que bajo los términos de este video vendrían siendo el primero, el sexto, el octavo, el onceavo, el doceavo, el treceavo, el catorceavo, el quinceavo, y el 16avo respectivamente, al que se le sumarían el resto de títulos mundiales conseguidos entre WWE y WCW. En cambio, si nos limitamos solo a los 16 reconocidos por la empresa McMahon, estos vendrían siendo 8 de los 9 mencionados con el campeonato de NWA, sacando al quinceavo, los 2 títulos mundiales de su empresa, y 6 como campeón mundial pesado de WCW, que vendrían siendo el segundo, y a partir del cuarto hasta el último. Entonces, según a quien preguntes, la cantidad de reinados mundiales del chico natural puede variar entre 16, 21, 25, o como hemos concluido en esta serie de videos, la asombrosa cantidad de 28 campeonatos mundiales obtenidos, aunque fuera de cuánto se conozca, o cuánto se le quiera reconocer, el llamado hombre de los 60 minutos seguirá destacando no solo por ser un luchador y un personaje revolucionario, que durante 2 décadas fue un pilar fundamental en el negocio y que actualmente
solamente es visto como una de las más grandes leyendas en toda la historia de la lucha libre profesional, sino porque incluso si solo tomamos como oficiales la cantidad mínima de 16, e incluso si esa cifra es superada algún día, lo que parece muy probable, seguirá representando algo más que un número, un verdadero símbolo de lo que nadie, solo uno de los grandes entre los más grandes, ha podido alcanzar y a la vez mantenerlo como inalcanzable durante casi 20 años, y su nombre es Ric Flair.